Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, listos para sumergirnos en una historia que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que siempre nos cautiva, ¿verdad? Las segundas oportunidades, las reconciliaciones inesperadas, y sobre todo, el poder del amor para superar incluso las adversidades más grandes. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande y Kerem reavivaron su amor tras el desastre, y créanme, este es uno de esos relatos que te hacen creer de nuevo en el amor verdadero, ese que no se rinde fácilmente. Vamos a desgranar paso a paso cómo esta pareja, que parecía haber llegado a su fin, ha logrado reavivar esa chispa y fortalecer su vínculo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta fascinante historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Así que sin más preámbulos, prepárense porque vamos a adentrarnos en el mundo de Hande y Kerem. Como muchos de ustedes saben, la vida de las celebridades a menudo está bajo el microscopio, y sus relaciones no son la excepción. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una montaña rusa de emociones para sus fans. Han pasado por momentos de pura felicidad, de especulaciones, de rumores y, lamentablemente, también por momentos que parecían indicar un final definitivo. Recordarán que hace no mucho tiempo, las noticias apuntaban a una separación. Las redes sociales ardían con comentarios, las revistas especulaban y los seguidores de la pareja se dividían entre la tristeza y la resignación. Parecía que la magia que los rodeaba se había desvanecido, que las exigencias de sus carreras, las presiones externas y quizás diferencias irreconciliables habían puesto punto final a su historia de amor. Y para ser honestos, en ese momento muchos de nosotros, incluyéndome, pensamos que era el adiós. Vimos las señales, escuchamos los rumores y por un tiempo, las apariciones públicas juntos se volvieron escasas, las publicaciones en redes sociales dejaron de ser tan frecuentes y ese brillo que solía caracterizarlos parecía haberse atenuado. Sin embargo, el amor, y lo digo de verdad, tiene una forma muy particular de sorprendernos. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, de cómo, tras un periodo de aparente distanciamiento, e incluso podríamos decir que de un desastre en términos de su relación pública, Hande y Kerem han logrado no solo reencontrarse, sino también reavivar ese amor de una manera que ha dejado a muchos conmovidos. Este no es un guión sobre un final, sino sobre un nuevo comienzo, sobre la resiliencia de un vínculo que, a pesar de las tormentas, demostró ser mucho más fuerte de lo que muchos creían. ¿Qué significa para nosotros este desastre al que nos referimos en el título? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Quizás se refiere a la presión mediática que a menudo puede ser insoportable para cualquier pareja, y más aún para figuras públicas de su calibre. Las constantes preguntas sobre su relación, los paparazzi siguiéndolos a todas partes, las opiniones de miles de extraños sobre su vida privada. Todo esto puede desgastar a cualquiera. O tal vez el desastre se refiere a las diferencias que surgieron entre ellos, a los malentendidos, a las discusiones que en cualquier relación son normales pero que cuando se exponen al público pueden magnificarse y parecer mucho más graves de lo que realmente son. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que hayan pasado por dificultades personales o profesionales que hayan puesto a prueba su relación. A veces, la vida nos pone a prueba de formas inesperadas, y las parejas deben navegar esas tormentas juntas. Lo fascinante de la historia de Hande y Kerem es cómo han logrado, aparentemente, superar estos obstáculos y emerger aún más fuertes. No se trata solo de volver a estar juntos, sino de cómo lo han hecho. Hemos visto señales, pequeños gestos, apariciones que sugieren una reconciliación. No ha sido un anuncio ruidoso y grandilocuente, sino más bien una serie de indicios sutiles pero significativos que sus seguidores más atentos han sabido captar. Desde la forma en que se miran en las fotos que aún comparten, hasta las entrevistas donde, casi de forma casual, mencionan al otro con una familiaridad que sugiere que las cosas están bien, o incluso mejor que antes. Analicemos un poco las razones detrás de esta supuesta reconciliación. En primer lugar, la madurez. Es posible que ambos hayan tenido tiempo para reflexionar, para darse cuenta de lo que realmente importa. Las rupturas, aunque dolorosas, a menudo nos brindan una perspectiva valiosa. Quizás ambos se dieron cuenta de que la conexión que compartían era demasiado especial como para dejarla ir por un malentendido o por presiones externas.
La madurez les ha permitido comunicarse de una manera más efectiva, expresar sus sentimientos y necesidades de forma más clara, y sobre todo, estar dispuestos a ceder y a comprometerse. Otro factor crucial podría ser la comprensión mutua. Hande y Kerem son dos personas que entienden la vida en el ojo público. Han compartido esa experiencia, han navegado juntos por ese mundo a veces caótico. Esta comprensión mutua de las presiones y las exigencias de sus carreras puede ser un pilar fundamental en su relación. Saben lo que el otro está pasando, entienden las dificultades y los sacrificios que implican, y eso puede fortalecer enormemente su vínculo. No es fácil encontrar a alguien que realmente comprenda la naturaleza de tu trabajo y las implicaciones que tiene en tu vida personal. Además está el factor del tiempo. A veces, un poco de distancia es todo lo que se necesita para apreciar lo que se tiene. Ese tiempo separados pudo haberles permitido extrañarse, darse cuenta de la importancia del otro en sus vidas y reevaluar sus sentimientos. Es posible que hayan redescubierto esa chispa, esa conexión profunda que los unió en primer lugar. Y cuando esa chispa se reencuentra con la madurez y la comprensión, puede ser algo verdaderamente poderoso. Hemos observado también cómo sus interacciones en redes sociales, si bien más discretas que antes, están cargadas de un significado especial. Quizás ya no publican fotos juntos todos los días, pero cuando lo hacen, o cuando se comentan mutuamente, hay una ternura, una complicidad que no pasa desapercibida. Son pequeños gestos que hablan mucho. Es como si hubieran decidido proteger su relación de la vorágine mediática, compartir su amor de una manera más íntima y personal, pero sin ocultarlo del todo. Han aprendido a equilibrar su vida pública y su vida privada, y eso es un arte difícil de dominar. Pensemos en las lecciones que podemos extraer de esta historia. Primero, que el amor verdadero a menudo supera las adversidades. No significa que las relaciones sean perfectas, al contrario, las relaciones sólidas son aquellas que pueden enfrentar desafíos y salir fortalecidas. Segundo, la importancia de la comunicación y la comprensión mutua. Estos son los pilares de cualquier relación duradera, y Hande y Kerem parecen haberlos fortalecido. Tercero, que a veces la distancia puede ser beneficiosa. Nos permite ver las cosas con más claridad, valorar lo que tenemos y reevaluar nuestras prioridades. Y cuarto, que las segundas oportunidades son posibles y en ocasiones, pueden ser aún más hermosas que la primera vez. Es importante recordar que a pesar de toda la información que circula, al final del día, su relación es suya. Ellos deciden qué compartir y qué mantener en privado. Lo que nosotros como seguidores podemos hacer es celebrar su felicidad, apoyarlos en sus decisiones y aprender de las lecciones que su historia nos ofrece. La forma en que han manejado esta etapa, volviendo a unirse con lo que parece ser una conexión renovada, es inspiradora. Es un testimonio de que, incluso después de un supuesto desastre, el amor tiene el poder de sanar, de crecer y de reavivarse. Ahora hablemos un poco más sobre el impacto que esto tiene en sus carreras y en sus fans. Ver a Hande y Kerem juntos de nuevo con esa energía renovada, puede ser muy positivo para su imagen pública. Genera una ola de optimismo y esperanza entre sus seguidores. Aquellos que siempre creyeron en su amor se sienten vindicados, y aquellos que dudaban ahora ven una nueva luz. Es como si su historia personal se entrelazara con sus proyectos profesionales, dándoles un impulso adicional. Y no podemos subestimar el poder de la narrativa. La historia de Hande y Kerem con sus altibajos, sus momentos de duda y su eventual reconciliación, es una narrativa cautivadora. Es una historia de la que la gente quiere saber más, de la que se puede hablar y debatir. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí hoy. Estamos desgranando los detalles, especulando, pero también celebrando lo que parece ser un renacimiento de su amor. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta fascinante historia de Hande y Kerem? Hemos visto cómo incluso después de lo que parecían ser momentos difíciles, incluso lo que podríamos llamar un desastre en su relación, esta pareja ha logrado no solo superar esas adversidades, sino también reavivar su amor de una manera que ha inspirado a muchos. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta reconciliación, incluyendo la madurez, la comprensión mutua y el poder del tiempo para reevaluar sentimientos. Hemos destacado cómo sus interacciones, aunque más discretas, están llenas de un significado especial, demostrando un equilibrio renovado entre su vida pública y privada. Y sobre todo hemos reflexionado sobre las valiosas lecciones que podemos extraer de su experiencia, que el amor verdadero es resiliente, que la
Comunicación y la comprensión son fundamentales, que las segundas oportunidades son posibles y que a veces, un poco de distancia puede ser precisamente lo que se necesita para apreciar lo que se tiene. Es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo de las celebridades, el amor, en su forma más pura, puede encontrar un camino de regreso. Quiero agradecerles de corazón a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer sumergirnos juntos en la historia de Hande y Kerem. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta reconciliación? ¿Creen que el amor ha reavivado realmente? ¿Qué lecciones creen que Hande y Kerem nos están enseñando con su historia? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y sé que sus perspectivas enriquecen mucho nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle a ese pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias de amor y las segundas oportunidades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.